Rimasumaq unukuna, uyariykunawan kaq takiykunawan ñuqanchis qunchis ununchista tukuy sunqunchis uqumanta. Parawan kaq kawsaywan ch'uya unu uqumanta haqay hanaq pachakunapi lamar quchakunapi chaypin tarikun. Buenas tardes. Doctora Chadi, muchas gracias por su presencia y queremos felicitar por este medio al haber sido elegida una de las 100 mujeres más influyentes a nivel internacional. Gracias por su representación y gracias por su presencia. Prosiguiendo con nuestra celebración del 60 aniversario de nuestro museo, el fundador del Museo de Sitio, el doctor Arturo Jiménez Borja, consideró a todos los sitios arqueológicos de la zona este como parte de la jurisdicción del Museo de Sitio. Supervisaba constantemente para de esta manera protegerlo y en varios de ellos intervino a través de la conservación y restauración de la arquitectura, como son San Juan de Pariachi, Huaycán de Pariachi y Cajamarquilla. De estos sitios arqueológicos y de otros visitados por él, a la fecha, el Museo de Sitio Arturo Jiménez Borja Puruchuco custodia más de 17,000 bienes culturales. La información del inventario y registro que viene realizando personal profesional muestra que la colección procede de diferentes sitios arqueológicos del Perú. Costa Norte, Lambayeque, Vicús, Sierra Norte, Cajamarca, Casma, Yanacoto, Yanama, Costa Central, Caleta Carquín, Huacho, Lauri, Chancay, Vegeta, Chillón, Chocas, Paramonga, Culebras, Fortaleza de Coyique, Carapongo, El Sauce, Mangomarca, Catalina Huanca, Huanchihuaylas, Vista Alegre, Huaycán de Pariachi, San Juan de Pariachi, Cajamarquilla, Rinconada de la Molina, Huaca Melgarejo, Lima Camacho, Puruchuco, Huaquerones, Panteón Chino, Guayamarca, Uni, Pachacamac, Cerro Blanco, Chilca, Costa Sur, Nazca, Paracas, Pisco y Camoquegua, que corresponden a distintas épocas de nuestra historia. Aún faltan inventariar los bienes culturales almacenados a partir de los años 90 al 2010. De esa colección, y la más grande de todas, es el proyecto arqueológico Catalina Huanca, que ocupa los ambientes 7 y 9. Tengo el honor de presentar al director del proyecto arqueológico Catalina Huanca, el doctor Miguel Antonio Cornejo Guerrero. Es docente universitario e investigador, arqueólogo de profesión, graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cursó estudios de posgrado en la Australian National University, Departamento de Arqueología y Antropología, obteniendo el grado de doctor en arqueología. Su experiencia profesional abarca 35 años de participar y dirigir múltiples proyectos de investigación arqueológica en la costa peruana, resaltando los trabajos en Lima, en los valles de Lurín, Rímac, Chillón y Chancay, así también Yauyos y Huarochirí. Esta experiencia cubre también diversas áreas de la costa, destacando Nazca, Trujillo, Chiclayo, Lambayeque y Piura, y la Sierra de Arequipa, Ayacucho, Cusco, Puno, Cajamarca, Caraz y Huaraz. Los resultados de dichos proyectos han sido publicados en revistas y libros nacionales e internacionales. Ha trabajado en colaboración con prestigiosos profesionales e instituciones nacionales y extranjeras en Australia, Estados Unidos, Bélgica, Japón, Alemania, Francia, Italia, México y Polonia. Gracias, Miguel, por compartir tu investigación. Sí, muchas gracias, Clide, por
tu presentación me ha emocionado. Muchas gracias. No, gracias a ti. ¿Crees que puedo iniciar ya? Sí, por favor. Ya, muy bien. Entonces, antes que nada, quiero dar las gracias, ¿no?, por esta invitación. CLIDE Valladolid siempre ha estado presente, ¿no?, cuando se realizaron las investigaciones en el sitio de Catalina Huanca. Nosotros tenemos al menos hemos tenido 3 años de campo en este sitio arqueológico tan importante, que era desconocido para muchos arqueólogos que estudiaban el problema de Cultura Lima. Tuvimos la oportunidad de intervenir 2 montículos, el montículo 6 y el montículo 7, ¿no?, de los 7 montículos que tiene Catalina Huanca. A ver, no sé si Willy puede hacerse cargo de admitir a los asistentes. Vamos entonces a iniciar. Les he preparado un PPT con algunos de los resultados. Ustedes saben que la información a veces es muy amplia. Vamos a ver. Sí, ¿pueden ver bien el PPT? Si alguien me dice... Sí, pueden... sí se ve, sí se ve. Ya, perfecto. Bien, entonces, estaba agradeciéndole pues a CLIDE por esta invitación. Ella sabe los esfuerzos que se han hecho para que esta investigación tenga resultados positivos. Hemos tenido problemas de muchos tipos, de diferentes tipos. El Ministerio de Cultura inició todo un programa para poder asumir esta responsabilidad que le demandaba el sitio de Catalina Huanca. Ustedes saben que este lugar es una zona de explotación de arena y está pues desde principios del siglo XX, ¿no? Ahí ha estado la familia Ollague, el abuelo, el padre, y actualmente el señor Enrique Ollague, con quien tengo el gusto de tener una amistad, con él se inició esta apertura, ¿no? Yo le expliqué a él personalmente todos los beneficios que se podían tener de realizar investigaciones en el lugar. De una u otra manera, ellos habían protegido el lugar, pero definitivamente hubo pues situaciones de peligro, y es lo que les voy a comentar en esta oportunidad. Veamos. Como este tema tiene relación básicamente con la cultura Lima y con la cultura Lima y con la ocupación huari en la costa, que es bastante complicada, me he permitido, esto está en trabajo todavía, pero este primer mapa nos muestra a nosotros, voy a implementar mi puntero. Tenemos entonces aquí en el mapa 4 sitios. A ver, estoy en 2 pantallas, ya. 4 sitios en el delta del Rímac, ¿no? Estoy preparando un mapa que ya integra Chancay, Chillón, Rímac y Lurín. En este caso, estoy diferenciando estos 4 sitios principales, ¿no?, que son la Huaca Pugliana, Maranga, Cajamarquilla y Catalina Huanca. Si ustedes observan su ubicación, se van a dar cuenta de que hay un control, ¿no? Estos sitios son altamente complejos, ¿no? Las dimensiones, su extensión, etc. Este mapa se va a implementar con una idea que estoy planteando respecto a patrones de asentamiento. Si estos 4 son los núcleos de la ocupación Lima en el Valle del Rímac,
Entonces, a partir de estos 4 sitios, 2 que están controlando la entrada al delta del Rímac, y 2 que se encuentran en el litoral, que son Maranga y Pucllana. La investigación entonces se realiza en el Valle del Rímac, pero ya en el tema de Lima Tardío estamos involucrando a Chancay, Chillón, Rímac y Lurí. Esto en primer lugar. Veamos ahora este dibujo que realizó Luis Cos y Salas, ¿no?, a principios del siglo XX, es muy explicativo. Nosotros podemos ver aquí, ¿no?, que se ubica Catalina Huanca en este sector. Como ven, es una cuenca rocosa con un piso bastante arenoso, y al costado tenemos otro lugar, ¿no? Se ha venido llamando Huaquerones, pero si ven las características, este sitio ya desapareció, ¿no? Es un sitio temprano que ya desapareció. Luego tenemos a Huaquerones, donde excavó Guillermo Willicock, y detrás de Huaquerones tenemos el sitio de Puruchuco, ahí donde está ahora nuestra amiga Tlide. Pues bien, en estos momentos podemos nosotros apreciar, uno de los aspectos que debemos apreciar es que el sitio, los 7 montículos de Catalina Huanca, se encuentran en el acceso, en la entrada de esta cuenca. Y estos lugares entonces son los que vamos a ver ahora, este lugar en específico, pero ténganse en cuenta que este sitio debió estar muy relacionado, ¿no?, con Catalina Huanca. Otra diferencia es que aquí en la cuenca pequeña, ¿no?, hay una gran ocupación incaica. Eso no existe en la cuenca grande, correspondiente a Catalina Huanca, ¿no? La ocupación incaica está aquí bastante profusa, ¿no?, documentada. Justamente salió en la National Geographic la documentación de estos vestigios de la época incaica. No sucede, repito, lo mismo en Catalina Huanca. Bien, otro dibujo que nos brinda el mismo Cos y Salas es una reconstrucción bastante certera, les voy a decir, porque he caminado tantas veces este lugar, que es un croquis bastante puntual. Está lo que llamamos el montículo 1, o el montículo principal. Es una estructura piramidal, con la cual se llega a una escalinata que nos lleva hasta la plataforma más alta. Hay un camino, lo he recorrido varias veces, y es un camino epimural, y al parecer ha tenido 2 estanques, ¿no? 2 estanques de agua a ambos lados de este camino. La estructura se vuelve compleja cuando se le adicionan una serie de componentes que van a hacer que la estructura, pues, sea uno de los más grandes del sitio. Este es el denominado montículo 1. Luego hay un conjunto de otros montículos pequeños, siguiendo la numeración. Este es el montículo 1. Hay un montículo 2 que no está en el dibujo, montículo 3, el montículo 4, el montículo 5 también sale del dibujo, el 6 y el 7, que son el tema de nuestra investigación, el 6 y el 7. Pues bien, esta es una foto de composición, en base a Google Earth. Se le han aplicado aquí partes ya volumétricas de los 7 montículos, ¿no? Aquí está el montículo 1 con su camino para orientarlos bien. Aquí tenemos el montículo 2, 3 y 4. El montículo 5 es uno alargado que está aquí. El montículo 6, que es el tema de esta investigación, ¿no? Y en realidad fueron excavados el 6 y el 7. Estos 2 fueron intervenidos. Estos montículos de aquí todavía se encuentran intactos. Ahora bien, tenemos entonces la disposición de los montículos, la numeración de ellos, y vamos a comparar 2 fotos. Una antigua del Servicio Aerofotográfico Nacional,
en donde tenemos los 7 sitios mencionados y que muestra que la explotación de arena a través de este camino, la explotación de arena recién se inicia. Vean, ahí están las evidencias de la explotación de la arena, ¿no?, al final de la cuenca. Y en la foto de la derecha tenemos ya una explotación, hay varias fotos intermedias, por supuesto, pero harían demasiado pesado este PPT. Aquí ya vemos la situación en donde se ha explotado la arena, ¿no?, y se han respetado los 7 montículos. Pero la situación es muy probable, ¿no?, que la explotación haya dañado o haya desaparecido áreas de viviendas, ¿no? Viviendas que, bueno, muchas veces no se perciben por la arena que las cubre muy fácilmente. Pues bien, nos concentramos entonces en esta fotografía. Ahí pueden ver ustedes la delimitación actual que ha hecho el Ministerio de Cultura, ¿no? Vendría a ser esta. Aquí están los montículos 1, 2, 3, 4 y 5. El montículo 6 está aislado, aquí, aislado ya del conjunto, y el 7 también está aislado del conjunto. Pues bien, con el correr del tiempo, vemos aquí el montículo 6. El montículo 6 aislado, ¿no?, inició un proceso de erosión que día a día estaba destruyendo el lugar. Ante esto, lo mismo sucedía con el montículo 7, pero que no es tema de esta conferencia. Vemos cómo la arena carcomida está cayendo y queda pues como una torta, tiene más o menos 30 40 metros de altitud, tenía. Se conversa con el INC en esos tiempos, Instituto Nacional de Cultura, para intervenir, ¿no?, estos lugares. Y se piensa en una evaluación y un rescate. Del sitio Catalina Huanca se argumentó, no se conocía absolutamente nada, ¿no? Ocupación, cultura material, no se sabía absolutamente nada. Entonces, el proyecto fue presentado para 10 años, en donde en base a la evaluación y rescate de estos 2 montículos, se iba a concentrar un proyecto de investigación, ¿no?, de 8 años en los montículos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no?, con motivos de conservación, etc. Estos ya eran muy difíciles de salvar. Bueno, hubieron muchos motivos por los cuales se decidió la evaluación y la excavación completa, el rescate de este sitio. Este trabajo demoró 3 años en campo. O sea, no fue una evaluación y un rescate rápido de algunos meses, no, duró 3 años de excavación y algunos años más de estudio de colecciones, ¿no? Y actualmente se está terminando un libro oficiado por la arenera San Martín. Este libro pues contiene los resultados del montículo 6 en detalle, ¿no?, con discusiones y, por ejemplo, con la convergencia de profesionales como Carmen Tais, ¿no?, que ha revisado el material textil, ¿no? Está Dan Sandweiss, que nos aportó fechados radiocarbónicos, ¿no?, la Universidad Cayetano Heredia, con sus laboratorios, la Universidad de San Marcos, también, y todos esos análisis, todos esos resultados van a ser presentados en este libro, que se va a terminar en febrero, entra en imprenta en marzo, y creo yo que en abril debemos tener ya acceso a este libro publicado. Pues bien, este fue el montículo 6. Estos son los inicios, esa es una foto aérea del montículo 6, donde se hacen las primeras cuadrículas. Luego de ello, vamos a ver un poco más a detalle la arquitectura que pudimos encontrar aquí. Con la hipótesis de que el sitio era Lima tardío, entonces lo que esperábamos era encontrar pues los adobitos,
¿no? De material constructivo similar, pues, a Huaca Pucllana, ¿no? A la Huaca San Marcos, a las estructuras que han sido ya registradas, ¿no? Gijón y Camaño, Middendorf, que reportan estos materiales en la zona de Maranga. Pero no fue así. Encontramos tapiales. Toda la estructura ha sido hecha con tapial. Y la estructura tiende a crecer. Pareciera que con el correr del tiempo, los Lima iban tapando sitios ya ocupados o deteriorados, echaban relleno, construían otro piso, volvían a construir, y de esa manera, creo yo, el Montículo 1, que es el más grande, debió iniciarse con la misma mecánica. Aquí en Montículo 6 presenta solamente un nivel de estructuras, y debajo hemos encontrado pues cantidades de fases, ¿no? Más que fases, remodelaciones constructivas. No hubo mucho material cultural en estas remodelaciones, ¿no? Esto termina cuando los Huari, entonces, llegan a esta cuenca, y en específico el Montículo 6, ¿no? Crean un cementerio con evidencias Huari, que estarían, pues, intruyendo en la arquitectura Lima tardío. Esa es la situación en principio. Pero una vez que ya estamos en el lugar, podemos pues definir todo un conjunto de recintos, ¿no? Más o menos 55 recintos que están cada uno de ellos uniéndose, separándose, cubriendo accesos, abriendo otros, creando rampas, banquetas, y todo esto fue registrado, ¿no? Nivel por nivel. Esta foto es una composición de varias para lograr pues una visión. En esas épocas pues no teníamos dron u otras cosas que contamos ahora. Esta composición de fotografías nos da una idea de los grandes muros de tapial, bastante anchos. Estos tienen entre 3 y 4 metros de altura, más o menos. Y en las fotos también podemos ver algunas estructuras funerarias, ¿no? Tipo cámara. Esta es ya la ocupación Huari, que está, como advertí, introduciéndose en las capas del Lima tardío. Esta es una foto bastante explícita. Aquí estamos en uno de los pisos principales que ha tenido el lugar, y este es el lugar, pues, donde se inician las tumbas, ¿no? O sea, los Huari han ocupado este piso, destruido, pues tenemos destrucción, ¿no? Pero digamos que en este sector tenemos un gran piso delimitado por muros de tapial y un conjunto de tumbas relativamente ordenadas. Parece que en un inicio hubo un control espacial de los enterramientos, con un espacio de respeto, ¿no? Entre uno y otro, pero ya luego esto no siguió el planeamiento, y se introdujeron incluso tumbas en fosa. Entonces tenemos dos tipos, tumbas en fosa y tumbas en cámara, ambas con material cultural Huari. Luego voy a explicar, bueno, los detalles de esto, porque no es tan sencillo. Sí, una vista más para que puedan ver los grandes muros de tapial. Este es otro sector. Vemos la superposición de pisos, ¿no? Adosamientos a los muros de tapial, pasadizos, ¿no? Accesos abiertos. La arquitectura pues también integra los materiales constructivos, y en estas diapositivas, en esta diapositiva o en estas fotos, podemos ver los cambios que tiene. Aquí en las tumbas Huari están usando adobitos. Solo en las tumbas Huari. En la arquitectura anterior no tenemos. Y estos adobitos, tal y cual sucede en la Huaca Pucllana, quien han revisado el último libro, tenemos esta misma disposición. Algunas veces tenemos regularidad, ¿no? Los adobes están bien ordenados, y en otras no. En otras hay un desorden. Hay evidencia del uso de mortero,
el mortero muchas veces llega al interior, es decir, da la sensación que han sido enlucidos los interiores de las cámaras. Da la sensación, porque las evidencias son pocas, pero existe un enlucido, capas de enlucido, pedazos, fragmentos de enlucido, cubriendo los adobitos. En cuanto a los tapiales, pues vemos aquí las características de algunos de ellos. Los paños, ¿no? En algunos casos tratan de hacer trapezoidales, ¿no? Otros invertidos. Sistema de construcción, en un momento empiezan bien, en forma ordenada, pero luego se desordena la construcción del tapial. Estos tapiales principales han estado desde las primeras fases, ¿no? Desde las primeras fases donde hay evidencias, por ejemplo, de habitaciones hechas con muros de caña, fogones, huecos de poste, hasta que la arquitectura de tapial empieza a crecer, volverse más compleja, y estas son algunas vistas de ellas, ¿no? En los rellenos constructivos, ahí es importante ver los rellenos constructivos, esa es la manera en donde ellos crecían en altura, ¿no? Hacían que el lugar crezca. El objetivo era convertirlo en pirámide, ¿no? Es mi opinión. Aquí, por ejemplo, dentro de un relleno constructivo, encontramos dos asuntos muy interesantes, ¿no? Un poste de madera que está in situ, grande, más o menos de unos 25, 30 centímetros de diámetro, y uno pequeño, ¿no? En una altura más alta, más pequeño, y también había que resaltar esta laja de piedra que no es común en el lugar, no es común, y es la que usan los huari para, como techo de sus cámaras funerarias. Entonces, esto siendo tan valioso ha sido colocado en los rellenos constructivos. Esta es una fotografía tomada desde el aire. Fue una torre que se construyó, en realidad, es lo único que teníamos en ese momento. Pero lo destacable aquí es, vean esta plataforma. Esta plataforma ha sido, miren esta esquina, ¿no? Muy delicadamente construida, terminada. Y esta plataforma era como una alfombra roja para poder ingresar a otro recinto más amplio también. Todo esto lo tenemos ya en planos y listo para la publicación. Vemos aquí cómo los pisos se adosan a los tapiales y están conformando las distintas remodelaciones que han tenido, pues, cada uno de estos 55 recintos que hemos registrado. Sobre contextos funerarios, nosotros tenemos también, bueno, los contenidos, estos han sido excavados, les repito, en fosas y dentro de cámaras. La primera tumba, ¿no? Corresponde, como se dan cuenta, a ver, voy a organizar un poco mi pantalla para poder ver mejor. Un ratito, ya. Esta tumba es de tipo fosa, ¿no? Está disturbada, como muchas. Se trata de un individuo femenino, adulto, mayor de 50 años, tiene una orientación noreste y tiene una posición sentado flexionado, ¿no? Como pueden ver, tiene una cubierta de textil y debajo de ella tiene una estructura de soga, ¿no? Primero se le ha amarrado con una soga y luego se ha cubierto con un textil y muy probablemente ha podido tener una cabeza falsa, pero no la encontramos en este contexto. En la tumba número 2, que es esta que está aquí, donde está la escala, se trata de una tumba tipo fosa también, disturbada también. Se trata de un individuo femenino, adulto joven, entre 30 y 35 años, orientación noreste y posición sentado flexionado. Tipo cámara, ven ustedes que está dentro de una estructura hecha de adobe y adobito mezclado, y fragmentos también de barro, ¿no? Este contexto es la tumba 3,
Presenta una tumba tipo fosa también, está relativamente disturbado. Se trata de un individuo femenino, adulto joven, entre 20 y 35 años, orientación noreste y posición extendida. Varios aspectos de este contexto funerario nos hacen pensar que se trata del único contexto Lima tardío que existe en el lugar. La posición extendida y además está por debajo del piso en donde los Huari empezaron sus inhumaciones. Entonces está en un estrato inferior, 1, y tiene una posición distinta a todos los contextos. Son 55 contextos funerarios excavados. Y estos 55, entonces, de esos 55, 1 está extendido y en una situación más inferior. Este es el contexto número 6, es un contexto múltiple, tipo cámara, disturbada desgraciadamente. Son 2 individuos, un adulto joven de sexo indefinido, posición sentado flexionado, orientado al sureste, presenta un fardo disturbado con tejidos y soguillas, relleno de vegetales. El segundo fue un adulto joven, femenino, en posición sentado flexionado y bueno, no se pudo determinar la orientación. Este es el fardo funerario 18, no puedo mostrarles los 55 como hubiese querido. Es tipo cámara también, con ofrendas. Se trata del fardo de un niño entre 3 y 12 años, sexo indeterminado, posición sentado flexionado, orientado al oeste. El fardo está disturbado, se compone de cubiertas textiles, oguillas, rellenos de algodón, vegetales y cáscaras de maní. Esta tumba, la número 34, es tipo cámara, se asocia a un conjunto de ofrendas, 34 para ser exactos. Se trata de un fardo de adulto joven, femenino, en posición sentado flexionado y orientado al noreste. Es un fardo disturbado, se compone de cubiertas textiles, oguillas, relleno de fibra vegetal. Hay que destacar aquí la presencia de esta laja, ¿no? Estas lajas han sido encontradas en distintos lugares, pero aquí se encontró in situ. O sea, es una tumba en cámara con un techo compuesto por lajas de piedra, de gran dimensión, no era difícil cargarlas. El contexto, admitir a Rosa Franco. Contexto funerario 38, también podríamos decir muchas cosas, adulto masculino, en posición sentado, flexionado, orientaciones, etc. Quiero destacar aquí este plato de alfarero, que estuvo como ofrenda, forma de plato de alfarero, además tiene pulidores líticos, ¿no? Y pigmentos. Esto me hizo recordar cuando excavé en Tablada del Lurín, estuvimos ahí en periodo Lima temprano, y Lima temprano pues tiene estos contextos, es decir, que es una evidencia de que el individuo pues tuvo relación con la fabricación de cerámica, ¿no? Plato de alfarero, pulidores, ¿no? Es todo un equipo que tiene para poder fabricar cerámica. Pero a diferencia de este contexto, los contextos de Tablada del Lurín estaban asociados a individuos femeninos. Aquí ya en Lima tardío se mantiene la forma. Lo importante es que la forma de Lima temprano se mantiene hasta Lima tardío. Peor aún, voy a adelantarme un poquito, peor aún que está en un contexto funerario de Horizonte Medio. Entonces tenemos una situación ahí bastante complicada. Este es el entierro 38. El entierro 40, ahí pueden darse cuenta de la técnica que tuvieron para poder envolver, ¿no?
Esa es una envoltura, debió tener una tela encima, como vimos el anterior, ¿no? En una tumba anterior. Pero acá vemos claramente, apareció con cabeza falsa y una perfecta adaptación de la soga, protegiendo el cuerpo de este individuo que estuvo en cámara, y bueno, era un contexto múltiple, disturbado también. Se asocia a 21 ofrendas, adulto en posición sentado flexionado, con orientación noroeste, y un niño, ¿no? Los fardos se componían, bueno, con las mismas cubiertas textiles o guías que tuvieron los demás. El entierro 47 se trata de dos individuos en una tumba tipo cámara. Tuvo 8 ofrendas. Se trata de un adulto y un infante, ¿no? Igual, con el mismo tratamiento de cubierta textil. El famoso contexto funerario 16, a que me voy a detener un poco porque realmente es muy interesante. Este contexto se asocia a casi 50 ofrendas. Se trata del fardo de un adulto medio, de sexo masculino, en posición sentado flexionado y orientado al noreste. Tuvo un conjunto de ofrendas, ¿no? Acá se ven in situ, ya, bueno, todo el nivel se ha excavado y se le ha dejado liberado para esta foto. Una muy buena foto, por lo visto. Y bueno, vamos a verla en detalle. Este fardo presentó, por ejemplo, peluca. Una peluca, no era de cabellos humanos, obviamente, pero presentaba colores naranja, amarillento y rojo. Junto a este individuo aparecen un conjunto de ofrendas que luego vamos a ir explicando. Aquí destacan al menos esta orejera, asunto que solamente había una orejera de madera con estas características, y esta vasija. Dijimos que estamos ante un contexto del Horizonte Medio, ¿no? Que es intrusivo a la ocupación Lima tardío. Sobre ese entendimiento, entonces tenemos aquí esta decoración que es nievería, ¿no? En esta decoración nievería, pero tiene un elemento, como es la forma, y es el asa, que es tubular, que lo ubica en lo que Menzel llama Pachacamac. Ya es una vasija Pachacamac derivada, ¿no? Que tiene, en este caso, elementos de tipo nievería. O sea, esto está probando de que lo nievería, que es un subestilo de Lima tardío, nievería estaría superviviendo hasta el Horizonte Medio, al menos hasta el 2A, al menos, podría irse hasta el 2, hasta el 3. Esa es la importancia de este contexto, ¿no? Nos está aclarando que, bueno, estamos todavía revisando, estamos construyendo un cuadro cronológico, les voy a enseñar al final. Está todavía en discusión, estamos todavía trabajándolo, pero ya nos estamos dando cuenta el por qué, cuando vean el cuadro cronológico, el por qué entonces Lima tardío no guarda relación solamente con el periodo intermedio temprano, sino que tenemos presencia de Lima tardío hasta el Horizonte Medio, y esto no coincide entonces con la secuencia maestra de Dorothy Menzel. Del mismo contexto, tenemos este conjunto de ofrendas, ¿no? Sandalias, estos contenedores de mate que parecen que contuvieron cal, cucharas ornamentadas, ¿no? Gran cantidad de mates. De la misma tumba tenemos la orejera, es una sola, vista en dos posiciones distintas. Tenemos elementos asociados a
al tejido. Tenemos también estos contenedores o containers de hueso con tapa que tuvieron dentro esta aguja. Entonces, como vemos, es un contexto bastante regular, ¿no? No es muy común y nos brinda bastante información. Esta vasija, que es la que le comenté hace un momento, la pueden ver aquí en distintas posiciones para que puedan reconocer bien el estilo Pachacamac y puedan ver también a un plato o cuenco, ¿no?, de estilo Lima. Terminamos entonces con estos objetos, ¿no? Son una serie de soguillas, probablemente una honda, ¿no? Una bolsa que tenían elementos de color blanco, lo que creemos que es cal. Entonces, en base a estos contextos, a los 55 contextos, nosotros hacemos un análisis espacial. Este análisis espacial contempla varios aspectos. La distribución de las tumbas tipo cámara y fosa en toda la superficie del montículo. Entonces, aquí es donde podemos ver si terminan estos alineamientos de tumbas, ¿no? Nos indican que pudiese tratarse de algún planeamiento inicial. Sin embargo, luego ya las tumbas van a estar espaciadas por distintos lugares, incluyendo los recintos, ¿no? Lima. En cuanto a la distribución espacial de indicadores de edad y sexo, podemos ver también en este plano y en este otro más pequeño que están la posición en donde los individuos fueron inhumados, exhumados por nosotros, y mostrando el sexo y la edad, para ver algún tipo de patrón que, bueno, estará esto disponible dentro de pronto. Aquí estamos viendo en Catalina Huanca, en el montículo 6, la distribución espacial de indicadores de posición y orientación. Como pueden ver las estadísticas, hay una tendencia a enterrarse orientados hacia el noreste. Entonces, ¿qué cosa hay en el noreste para que pudiesen tener tanta intención de poder colocar a sus muertos, ¿no?, mirando hacia esta dirección? Bueno, después de muchos, pensamos que estaría ahí Huari, pensamos que esto, pero no es así. Pensamos, bueno, en primer lugar están orientados hacia lo que vendría a ser la entrada a la cuenca, y porque ese es el norte, pero noreste es la Bocatoma, que sale del río Rímac, y estaría entrando a la cuenca a través de un canal. Entonces es muy probable que el agua, el río, hayan motivado la orientación de estos individuos enterrados aquí en el montículo 6, ¿no? Hay una tendencia, una gran tendencia, les digo. El área gris son pues los que no presentan orientación, ¿no? Son infantes, son neonatos, entonces no podemos saber su orientación. Hasta aquí nosotros podemos entonces correlacionar, ¿no?, varios tipos de estructuras con los tipos de individuos, por ejemplo, ¿no? Tenemos fosa cámara y tenemos el porcentaje de los individuos encontrados asociados a estos tipos de estructuras. Tenemos también la presencia porcentual de los artefactos funerarios en tumbas. Encontramos más, pues, artefactos tipo botánico. En segundo lugar tenemos los textiles, ¿no? Escasamente tenemos metal y óseo animal. En análisis múltiples, ¿no?,
En análisis múltiples podemos ver aquí frutos comestibles, ¿no? En este cuadrito tenemos el cansaboca, la lúcuma, el pacae, el maní, el maíz, ¿no? Y los instrumentos de tejido también están especificados en esta otra estadística, ¿no? Los usos asociados para la actividad de hilandería estarían pues en más número que el resto, ¿no? Artefactos de madera destacan pues unos que ya hemos visto, como la orejera del contexto 16, ¿no? Hay madera esculpida, ¿no? Muy finamente, las cucharas que también hemos visto en el mismo contexto, hasta que llegamos aquí. Tenemos entonces aquí un hallazgo bastante importante, que es una corneta hecha de madera, con incrustaciones de nácar, y presenta un personaje esculpido que tiene un gran parecido con el ídolo de Pachacámac. El ídolo de Pachacámac es este. El ídolo de Pachacámac tiene 2 metros, pero yo lo he reducido para poder comparar, ¿no? Los rasgos. Y aquí en una comparación, pues los ojos, las orejas, todos los detalles, ¿no? Coinciden en un 80%, 85% respecto a los rasgos del ídolo de Pachacámac, ¿no? La corneta de Catalina Huanca, ¿no? Presenta un gran parecido con el ídolo Pachacámac. Dentro de la tipología cerámica, tenemos aquí todas las tumbas, ¿no? Donde han aparecido cerámica. Hay tumbas donde no apareció cerámica. Entonces tenemos, por ejemplo, el más numeroso es el contexto funerario número 5, que es este de aquí, ¿no? Todos ellos van a presentar cada uno de ellos es una historia de discusión para los arqueólogos que se dedican a Lima, ¿no? Es una discusión por el contexto en donde han sido encontrados, por la iconografía o el estilo que están presentando, ¿no? Por distintos motivos, por la técnica, por la forma, ¿no? Están creando pues una situación de reflexión, ¿no? A las investigaciones que se han realizado o se están realizando al respecto. Vamos a verlo en detalle. Si es necesario, vuelvo aquí. Vamos a ver la cerámica. Aquí, por ejemplo, tenemos en el contexto funerario 7, ¿no? Perdón, es la vasija 7 del contexto funerario número 5. Se trata de una figurina, como ven, los colores son lima, aunque su forma no es reconocida, ¿no? O sea, no tenemos una vasija comparativa para decir que la forma es lima, pero los colores y los diseños son lima. La central, que ya hemos hablado de ella, pero baste en todos, se llama botella, pues, pero formalmente es una jarra, porque tiene un asa. Ya dijimos que pertenece al contexto 16, un asa lateral tubular, corresponde al estilo Pachacámac, y en decoración al subgrupo C, definido por Valdés, ¿no? En su tesis de 2015. El borde del pico tiene un entrelazado, ¿no? Y el cuerpo tiene otro tipo de entrelazado. Pero ambos decoraciones son lima tardío, dentro de lo que es el subestilo, ¿no es cierto?, ya conocido y mencionado antes. La botella del CF23, que es esta, es una botella que tiene decoración y diseños lima también.
En la vasija número 3 del mismo contexto funerario, tenemos una jarra de lo que denominamos el subestilo nievería. Nosotros, ¿por qué? Porque debido al asa tubular, básicamente, ¿no? Identifica a una, perdón, es idéntica a una que es recuperada por Stumer en la zona, sin contexto definido, ¿no? Esto ya lo había identificado Valdés también, con la diferencia de que presenta decoración lima en el borde, ¿no? La de Stumer no. La de Stumer no. Vamos a verla, ¿no? Esta es la de Stumer, ¿no? Esta es la de Stumer, es idéntica a la encontrada en Catharinahuanca, en el montículo 6, y esta decoración, ¿no? Esta es la misma foto, solo tomada, bueno, ha sido de otra publicación. Esta vasija, entonces, tiene sus propias características ya expuestas. Este contexto 45 es un contexto que presenta claras evidencias de horizonte medio, ¿no? Tenemos aquí estos 3 vasos, encontraron muy destruidos. Fue una tumba bastante guaqueada, no había nada, solamente pedazos de tela. Pero limpiando el fondo, se encontraron estos 3 vasos rotos. Estos han sido, pues, conservados, ¿no? Y se puede ver claramente que corresponden al estilo Viñaque. ¿Mm? Tenemos el estilo Viñaque aquí en los 3 vasos, y este estilo Viñaque está en el mismo contexto, ¿no? Con una pieza, que es la pieza 4 del mismo contexto, que es una tetera en miniatura Lima. ¿Mm? Otra vez, Lima. Aunque su decoración no se reconoce muy bien, ¿no? Parece una muy sencilla. Bien, pasamos a metalurgia, y en metalurgia, pues, tenemos estos elementos que hemos podido recuperar, desgraciadamente no en contexto, ¿no? La mayoría no ha sido encontrado en contexto. Estos han pasado por una conservación regular en el Museo de Pueblo Libre, porque tuvimos una mala experiencia allá. Felizmente ya volvieron a Puruchuco, ya está en cuidado de nuestra amiga Clide. Ellos tienen aquí destaca en todo caso de estas famosas plumas de metal, ¿no? Tenemos una pluma aquí que, además de su función decorativa, ornamental, tiene un elemento que está graficado aquí, ¿no? Es una carita, nos puede sugerir muchas cosas, pero esta carita, pienso yo, es importante, ¿no? Para quien no pueda identificar bien de qué se trata. Entonces inicié una pequeña discusión. Esto está en discusión, pero lo que sí podemos sugerir es de que estos elementos debemos nosotros tomarlos en cuenta para una comparación o estudios más profundos en iconografía, porque nos da muchas posibilidades a interpretarlas, ¿no? Sobre todo en el periodo tan caótico que se está hablando en este momento. Elizabeth Enríquez. A ver. De metal encontrada en el montículo 6 de Catharinahuanca. ¿Me escuchan? Sí, bro. Sí, profesor. Ya. Sí, me salió un lettering que me decía, usted ha sido silenciado por el hospedador. Creo que ya no me quieren, ya no quieren que siga. Bueno.
Ya, está bien. Tenemos entonces esta carita del montículo 6, les decía, y tenemos otra que ha sido encontrada en el lago Titicaca, ¿no? Por Johann Reinhardt. Y esta similitud incluso nos hace, esto es muy extenso para explicar, pero yo voy a dejar la idea solamente. Tenemos esta secuencia ya conocida por todos, ¿no? Cómo esta deidad, ¿no? Esta deidad ha podido sobrevivir durante estos tres horizontes culturales, ¿no? La vemos en Chavín, la vemos en Horizonte Medio y la vemos en el Horizonte Tardío con los incas. Entonces, pienso yo que un análisis más profundo nos puede dar, y esta carita que hemos visto, tiene una relación definitiva con esta deidad. Si ya existe un problema entre poder reconocer lo Wari de lo Tiwanaku, porque en Lima están ambos estilos, el problema es de que no tenemos las evidencias claras o estudios profundos de tipo iconológico para poder caracterizar los rasgos de las diferentes escenas que tienen estos artefactos. Casi lo mismo vamos a ver aquí en tejido, ¿no? Esto es producto de un gran apoyo que nos ha dado Carmen Tais, ¿no? Que durante ya varios años estamos nosotros trabajando e investigando esta parte del material del montículo 6. Este contexto 10 presentó un telar. Como ven, es un telar de un patrón de trama de Lima tardío. Es Lima tardío y está en un contexto de Horizonte Medio, otra vez. Es una tumba de tipo cámara, no la hemos descrito. Se trata de un adulto joven masculino y 3 infantes. Y está asociado también a esta máscara funeraria. Entonces, dentro de lo que es tejido e hilado, tenemos también varias sorpresas. Vamos a ver el hilado. Todos estos artefactos representan, porque la cantidad realmente es fabulosa de material de hilado que se obtuvo en el montículo 6. Tenemos ovillos, piruros, usos, cestas de hilado. Tenemos un container, ¿no? Que tiene como una decoración, algo que parece ser un piruro, es similar, pero es una decoración, ¿no? Y ovillos, ¿no? Con varios, distinguiendo colores de hilo. Continuando con el tema, pues tenemos acá espadas, ¿no? Para tejido, estos artefactos que se usan para urdimbre, ¿no? Separador de urdimbre, los famosos peines, ¿no? O carding comb, que son peines básicamente para tratar, ¿no? los tejidos ya terminados, o también se usan pues para ajustar la trama, distintos usos. Nótese solamente que estas agujas que componen el peine no terminan en punta, son romas, por lo que sugiere, ¿no? Más bien un trabajo en relación a un tratamiento de los tejidos que no necesita pues una punta, ¿no? Tenemos además estos dos uncus, ¿no? Ambos salieron del montículo 6, incluso están relacionados al contexto 16, aquel que tiene peluca, la orejera, etc. Están relacionados a este contexto, ¿no? Su decoración es bastante clara, ¿no? En las publicaciones sobre Wari aparecen estos uncus, ¿no? Estas bandas pueden aparecer en marrón como aquí, también pueden aparecer en crema,
pueden ver esas variantes. Pueden ser más anchas, más delgadas, pero tienen básicamente el mismo patrón. Aquí tenemos otra situación. Este textil de aquí, el de la derecha, es un textil encontrado en el montículo 6, bueno, un retazo. Tiene como característica que la urdimbre es horizontal, ¿no? Por estudios realizados por expertos en textilería, son los hombres quienes usan prendas con urdimbre horizontal. Y estas urdimbres, y de este tipo de urdimbre, ¿no?, procede de la sierra. La misma decoración la tiene esta tela que está a la izquierda, pero esta tela de la izquierda, como ustedes pueden ver, procede de La Paz, Bolivia, y está en el Museo Nacional de Arqueología, por lo tanto procede de Tiwanaku. Ya es un textil tiwanaku. Y dejo la idea, ¿no? Estos dos textiles son bien parecidos, también tiene la urdimbre horizontal. Las mujeres no tienen este tipo de técnica, ¿no? La urdimbre es vertical. Un caso, ¿no?, de la técnica de tie-dye, encontrada también en el montículo 6 de Catalina Huanca. Tenemos un conjunto de bolsas de distinto tipo. La primera, la superior, esta de aquí, es una bolsa que tiene compartimentos, como ven. Tiene compartimentos, es decir, y tienes esas semillas de calabaza. Estas semillas de calabaza están ingresando a la bolsa, y una vez que se llena el compartimento, es amarrado, y podemos introducir otras semillas distintas, y no se van a mezclar. Entonces, esta idea es bastante, ¿no?, novedosa. De la misma manera, tenemos otros tipos de bolsas. Estos solamente son algunas, ¿no? Y ni siquiera son, pues, las más completas. Esto solamente es algo representativo, ¿no?, que hemos al azar escogido para mostrarles el día de hoy. De todas estas bolsas, vamos a detenernos en esta. Esta bolsa, ¿no?, pertenece a un contexto del Horizonte Medio. Es una tumba del Horizonte Medio. Pero esta bolsa, como ven, tiene aquí unos elementos romboidales. Y unos elementos romboidales que, vamos a ver. Si ustedes ven aquí, ¿no?, estos elementos romboidales son típicos de Lima. Esto de aquí es Lima tardío, clarísimo. Inclusive más temprano. Aparecen en una tumba huari, de Horizonte Medio, ¿no? Otra vez, ¿no? Y de esta manera, entonces, tenemos en el nuevo libro publicado en homenaje a Peter Kaulicke, tenemos la misma bolsa, ¿no?, los mismos diseños. Esta bolsa, entonces, ya Gijón y Camaño había advertido que se trataría de Lima, ¿no? Heiko Plumers está documentándola como una bolsa de Lima tardío. Esta otra bolsa igual, ¿no? Tenemos nuevamente esta carita aquí, esta carita que está mostrando, ¿no?, una cara que en su alrededor, pues, deberían aparecer aves, como en el caso de los tiwanaku, ¿no? Pero en este caso son otro tipo de animal, probablemente llama, ¿no?, aunque algunas tienen un pico, pero esta escena no es pues muy conocida, ¿no?, en Lima. Bueno, rápidamente, tenemos una gran colección de moluscos con los cuales, pues, se ha visto la dieta, ¿no?, el porcentaje cárnico. Se han visto también moluscos en donde se han
realizado pues en base a esta oliva, que sabemos que es un molusco que no es comestible, pero se usan también en los moluscos, ¿no? En los ojos de las máscaras o las cabezas falsas, ¿no? Y otras más. Bien, tenemos aquí dentro del gran tema de iconografía Lima, que hasta el día de hoy podemos reconocer para, digamos, para poder hablar sobre lo que es Lima, y en específico Lima Medio, ¿no? Estos tres motivos, el llamado el rombo, la cara sonriente, ¿no? Y el pulpo. Están ya mencionados, no, somos los descubridores de la pólvora, ¿no? Esto ya ha sido publicado y reportado y explicado ampliamente, ¿no? Primero, por ejemplo, el de en medio, pertenece al mural del Cerro Culebras, ¿no? De igual manera, el rombo también fue encontrado en una vasija, el Cerro Culebras. Y este último, en la colección del Museo de Pueblo Libre, es el motivo del pulpo. En base a ello, los hallazgos que hemos tenido en Catalina Huanca nos han permitido identificar mates pirograbados. Y estos mates pirograbados, ¿no? Aquí está, podemos reconocer la carita sonriente. Acá está la cara sonriente, ¿no? Labrada en mate. Aquí también se encuentra el rombo. Perdón. No, aquí no está el rombo. Aquí hay un pedazo de la carita que está aquí. Aquí está la boca y aquí está el ojo romboidal, ¿no? Aquí no está el rombo, ¿ya? Esta es una equivocación. Muy bien, entonces se parecen a este motivo, ¿no? Del mural del Cerro Culebra. El rombo está aquí. Tenemos una pieza hecha de mate que ha sido pirograbada con una secuencia de rombos, ¿no? Como ven allí. Entonces, podríamos decir, pues, que tenemos en el montículo 6 evidencias de Lima Medio, pero no, son muy escasas. Existen, ¿no? Existen, pero son muy escasas. Tenemos más evidencias del rombo en otros fragmentos. Ahí está. Y bueno, dentro de lo botánico sobresale pues mucho el maíz, ¿no? Pero también existió pues, como pueden ver, el frijol, el ciruelo, el payar, el yuyo, el mate, algodón, pacae, ají, sauce. Bien, llegamos entonces a este cuadro, o a estos cuadros, ¿no? Y vamos a discutir un poco aquí lo que hemos discutido. A ver, voy a usar la otra pantalla porque es muy pequeñito para mí ver esta parte. Esta propuesta se divide en dos cuadros, ¿no? Tenemos uno a la izquierda y tenemos otro a la derecha. El de la izquierda, o en el de la izquierda, está la propuesta de Dorothy Menzel, la clásica, la que todos hemos usado. En esta propuesta tenemos los fechados, que es algo invariable. Acá está su secuencia maestra del Valle de Ica, del 77, ¿no es cierto? Y la cronología relativa, además, las épocas. En eso consiste el cuadro de la izquierda. Hasta ahí no hay ningún problema. Isbell, inclusive, aporta, ¿no? Con estos estilos del horizonte medio, según Isbell, se ubicarían pues aquí, en lo que correspondería al horizonte medio, probablemente, y cuiden sus micros, por favor.
Ahí ubicaríamos, por ejemplo, los estilos Viñaque, Huarco, Pachacámac, ¿no? Están bien detallados ahí por el autor. En el cuadro de la derecha es la propuesta que tenemos nosotros, ¿no? En base a las evidencias que les he mostrado. Y allí, entonces, se propone, inclusive ya Goldhausen, en el 2005, ya había tenido, miren, donde ubica Goldhausen a Lima Tardío, en el Horizonte Medio, ¿no? Porque eso, pues, arrojaban sus evidencias. Y miren dónde está Lima Medio. Mira, Lima Medio más o menos correspondería a lo que Menzel está denominando intermedio temprano. Lo que proponemos nosotros para la secuencia del montículo 6, no para Catalina Huanca, sino para el montículo 6, que declaro, es que tenemos una propuesta similar, ¿no?, a la de Goldhausen, en el sentido de que tenemos la fase Lima, con todos estos estilos y subestilos, ¿no? Lo que hemos encontrado, que es Lima, Pachacámac, Viñaque, Cajamarca, Huamanga, ¿no? Para esta parte, la época 4, y Lima, Cultura Lima y subestilo Nievería para lo que es el Lima Tardío, ¿no? No coincidiendo, como ven, con la secuencia maestra de Menzel. Estas son nuestras 5 fases que presentamos como conclusión para el montículo 6. Tenemos 3 fases constructivas. La primera tiene que ver con con un inicio en suelo estéril de una ocupación de tipo aldea, que tiene, pues, muros de caña, fogones, ¿no? Muy pocos artefactos, bastante ceniza, huecos de poste, otros huecos que suponemos que podían ser para recepcionar recipientes grandes. La fase número 2 tiene que ver ya con una arquitectura de tapial más elaborada. Y la fase 3 ya culmina en una definición de una arquitectura compuesta por, como les he dicho, cerca de 50-55 recintos en distintas situaciones estratigráficas en un espacio reducido. La fase 4 es básicamente la intrusión de un cementerio de Horizonte Medio. Esa es la intrusión. Hay las tumbas, están las vasijas del Horizonte Medio, muchos elementos del Horizonte Medio, pero este Horizonte Medio está muy, como ya han visto, influenciado por distintos estilos y subestilos. Y la fase 5 es una etapa final en donde, al parecer, este montículo 6 se cubrió, hubo un evento de clausura. Entonces tenemos estas 5 fases que están ubicadas, como ven, desde lo que vendría a ser finales del periodo intermedio temprano, ¿no? Y llegan con la fase 5 hasta lo que es Horizonte Medio 2B. Estas fases se están basando en los análisis radiocarbónicos que realizó Dan Sandweiss, y coinciden y han sido tomados, pues, de los contextos funerarios. Entonces, tenemos aquí una correlación bastante rigurosa, ¿no?, para poder ver lo que vamos a ver a continuación en las conclusiones. A ver. Bien, para terminar entonces ya esta conferencia, tenemos nosotros algunas conclusiones.
La primera, quizás, es que el montículo 6 de Catalina Huanca presenta una ocupación de 3 fases arquitectónicas, como ya expliqué, Lima Tardío, sobre la cual se instala un cementerio Huari y una capa de clausura posterior. Esa es la primera conclusión. Luego, las manifestaciones materiales de la cultura Lima no se limitan al periodo intermedio temprano, sino que se prolongan hasta el horizonte medio 3, inclusive. La conclusión 3, la cultura tihuanaco está presente en la costa central de Perú, complementándose con la presencia huari, a través de diversas manifestaciones tecnológicas y estilísticas. Conclusión 4, debe aclararse el uso del tapial en la arquitectura Lima y explicar el porqué de su presencia en algunos sitios de la cultura Lima, ¿no? Hay una diferenciación ahí, porque por qué en unos sitios se usa adobitos y por qué en otros hay adobitos cúbicos, ¿no? El famoso adobes cúbicos, el famoso adobito, el adobe y el tapial. Y se usa en distintas proporciones, en distintos porcentajes, en uno o en otro sitio. 5, se hace necesario una mayor y más profunda investigación iconológica de las escenas, personajes y motivos huari y tiahuanaco en la costa. Conclusión 6, la pureza del estilo huari se ve afectada por múltiples estilos en la costa, presentes tanto en la cerámica como en los textiles. Conclusión 7, se registra la presencia escasa de elementos estilísticos de Lima Medio en el montículo 6 de Catalina Huanca. Conclusión 8, formas de Lima temprano se mantienen en el tiempo. Formas de Lima temprano se mantienen en el tiempo, como es el caso de los platos de alfarero que hemos podido ya ver en el montículo 6 y que aparecen desde la época de Lima temprano, ¿no? Por ejemplo, en la tablada del Urín. Muy bien, eso sería todo. Yo he tratado de organizar mucha información en este PPT. He tenido que dejar información puesto que no era posible cubrir todo ello. Yo solamente espero que tengamos el tiempo para poder resolver cualquier duda o pregunta que puedan tener. Desde ya, muchas gracias. Gracias a ti, Miguel. Felicitaciones por excelente trabajo de investigación, bien clara tu exposición. Y bueno, te pregunto, ¿estos materiales todos están en Puruchuco o los tienes algunos en otro sitio? No, todos están en Puruchuco, Clive. Todos están en Puruchuco, sí. Ah, qué pena que estén encajonados, ¿no? Bueno, sí, es una pena. Sí, pues, porque, bueno, no podemos inventariar porque ya se llenó todos los ambientes también. Ahora, te comento, el viernes pasado expuso Carlos Farfán, y bueno, él excavó en 1987, antes que Guillermo Koch, en Guaquerones, y dijo de que solo encontró ocupación Lima, formativo y Lima, no encontró horizonte medio, a pesar de que, bueno, hay cierta distancia cercana con Catalina Huanca, ¿no? Ya. Bueno, ahora... Sí. Pasamos a las preguntas, porque hay un montón de preguntas. Claro, encantado. Ahora, pregunta número 1, dice Luis Nimapaitán, con respecto al orden cronológico de las culturas, que ya hemos visto que las culturas no respetan el orden. ¿Sería correcto afirmar que no solo los Lima utilizaron la técnica del limbrero, que no solo los Ixmas utilizaron la técnica del tapial?
Ujú. Y al parecer, lo que estábamos acostumbrados a entender, ¿no? Yo entendí durante toda mi época de estudiante que el tapial tenía que ver con periodo intermedio tardío, ¿no? Inclusive, bueno, podía ser Horizonte Medio, pero nunca me imaginé que el tapial pudiese llegar hasta Lima, ¿no? Hasta la cultura Lima. De igual manera, vemos que el adobito lo tenemos nosotros en la cultura Lima, dentro de la cultura Lima. En la época Huari se está reutilizando, de alguna manera están utilizando el adobito para construir, ¿no? Estructuras Huari, como hemos mostrado, básicamente las tumbas de cámara. Y en periodos tardíos aparece el adobito, sí, pero no es algo típico. Es decir, el adobito es un material constructivo que está allí. Entonces, en vez de fabricar más elementos o unidades constructivas, reutilizan el adobito. Eso no quiere decir pues que se esté produciendo, ¿no? Entonces, desde lo que se entiende como Lima tardío, nosotros estamos viendo al adobito como el elemento típico. Pero lo que debemos hacer es ampliar un poco nuestro espectro para poder entender que el Lima tardío tuvo varias opciones. Lo que falta entender es en qué casos la población Lima estaba usando el adobito puro, como en el caso de la Huaca Puyana, donde el tapial pues es casi inexistente. Hay tapiales, pero no en la dimensión como si existen en el Montículo 6, ¿no? De Catalina Huanca. Respecto a los materiales que están unos por otro lado, se refiere a la parte constructiva, me refiero, ¿no? De repente, ¿no? No se refiere a otra cosa, ¿verdad? Sí, constructiva. Ya. Otra pregunta es de Mario Ramírez, dice, ¿dónde están actualmente los fardos funerarios hallados en Catalina Huanca? Ya, los fardos funerarios se encuentran en los depósitos del Museo de Puruchuco, porque fue el Ministerio de Cultura, ¿no? Quien recomendó tenerlos cerca al lugar de origen, que es algo que siempre debe suceder, ¿no? Entonces, todos los contextos están allí. De hecho, el material está disponible. Hay un artículo ya publicado hace unos 4 o 5 años por Micaela, quien está en la fotografía. Ahora ya ella es profesora de la Universidad de San Marcos. Ella ha realizado ya estudios y análisis osteológicos con este material. Entonces el Museo de Puruchuco siempre está brindando en la medida de lo posible esa posibilidad para que los investigadores puedan acceder a ellos, ¿no? Otros miembros del grupo también están realizando trabajos, ¿no? Tesis, etcétera, etcétera. Entonces, sí, siempre han estado abiertos para cualquiera que quiera tener la información, sin ningún problema. María Tevez pregunta, ¿por qué se llama Catalina Huanca? Sí, bueno, en la publicación, en este primer tomo de Catalina Huanca que pensamos publicar a principios del próximo año, allí dedico un gran capítulo a esta explicación. Hay muchas discusiones al respecto. Catalina Huanca estaba emparentada con Túpac Amaru y era perseguida por los españoles porque ella, por esta familiaridad, ¿no? Pero Catalina Huanca era un personaje real y que parece que tuvo mucho éxito económico en la Sierra de Lima, y desde allá ella bajaba con grandes cantidades de oro y plata, ¿no? Para ayudar a algunas iglesias en la Lima capital. Y tenía, por tanto, muy buenas relaciones con los sacerdotes católicos. Pero los españoles la buscaban. Entonces, en estas búsquedas, ires y venires, ella, de repente es verdad, pero no se sabe, pero ella enterró muchos de sus tesoros. Ella enterró muchos de sus tesoros y la gente pues se ha quedado con esta idea, ¿no? Los tesoros de Catalina Huanca.
han habido varios lugares que han sido nombrados, ¿no? Es como la idea de encontrarse un mapa de los piratas, ¿no? Y donde señalan la X, y entonces uno va a la expedición a buscar el tesoro. Es algo similar. Tanto así, no tengo el dato en la cabeza ahora, pero tuvimos un presidente que mandó al ejército a buscar el tesoro de Catalina Huanca para salir de la deuda extranjera. Entonces los soldados empezaron a cavar, ¿no? Parece que en el Cerro del Agustino, en Catalina Huanca y en otros lados. Entonces, por algún motivo que yo desconozco, pero puedo sugerirlo, Catalina Huanca es porque parte de este mito, en parte de este mito se consideraba a este lugar arqueológico, como uno de los puntos donde posiblemente este personaje llamado Catalina Huanca enterró un tesoro. Entonces de allí la gente empezó a recordar, pues más que la cultura, más que el patrimonio u otras cosas, el oro que estaba escondido en ese lugar. Y la llamaron pues Catalina Huanca. Ese es el origen. No tiene una toponimia anterior, ¿no? Como otros lugares. No tiene, o se ha perdido, por supuesto, ¿no? Elizabeth Torres pregunta, Elizabeth, felicitaciones al ponente. ¿Qué retos existen para evitar el disturbio de los restos arqueológicos? Es notorio la cantidad de restos bien conservados en el contexto funerario 16. Gracias. Sí, bueno, yo aconsejaría allí pues que todos nosotros, todos los ciudadanos tenemos que colaborar en esta misión, ¿no? Cada vez que nos enteremos de que alguien está comprando piezas, ¿no? Que alguien esté yendo, ¿no? en las fiestas a huaquear, o contratar huaqueros, o comprar guapos en la calle, ¿no? Hay distintas formas en que el ciudadano común puede ayudar para que esto no se realice. La denuncia, hay un teléfono del Ministerio de Cultura, ustedes llaman a ese teléfono, está en la página web del Ministerio, y pueden denunciar por teléfono cualquier hecho, ¿no? Delictivo que esté siendo ejecutado en contra del patrimonio cultural del Perú. Claudio Báez pregunta, en Pucllana, Cajamarquilla y otros centros arqueológicos, ¿se han visto que los huaris se establecían en un lugar principalmente con sus entierros o cementerios? ¿Por qué? Bueno, esta parte de la prehistoria es bastante tenue. Yo le he hecho esa misma pregunta en mi época de estudiantes a Peter Cowley, que es uno de los especialistas en este tema. Tiene varios libros publicados. Tenemos, por ejemplo, fardos funerarios huari en Pachacámac. Es en Pachacámac donde los fardos funerarios huari han aparecido, ¿no? Más suntuosos, más grandes, más completos, ¿no? Y no en poca cantidad. ¿Ya? ¿Por qué es el santuario principal? Porque es el santuario principal de la nación Ishma, que involucra pues el valle del Urín y Rímac, ¿no? Probablemente Chillón. Entonces, los fardos funerarios se encuentran siempre en lugares cerca a lugares sagrados, ¿no? En la primera diapositiva yo les enseñé a ustedes 4 lugares, que eran Pucllana, Maranga, Cajamarquilla y Catalina Huanca. En estos lugares han sido encontrados estos fardos. En estos lugares han sido encontrados estos fardos. En otros lugares que son Lima, ya menos complejos, más pequeños, o aldeas, no encontramos estas tumbas, ¿no? Podríamos encontrar ya tumbas más comunes o más sencillas, en el sentido que no tienen gran cantidad de ofrendas, en el sentido que no tienen una cobertura arquitectónica para poder depositar a sus muertos, sino que todo es más sencillo. Entonces, ese es el patrón. Tenemos esos 4 sitios, y esos 4 sitios caracterizados por una presencia huari, ¿no? Intrusiva, porque parece que es una conquista. Entonces, las características de las conquistas no las conocemos. Si usted me pregunta cómo es la arquitectura huari, yo no te podría decir. En la costa, ¿no? En la costa, no.
Yo conozco pues lo Wari de Ayacucho y trato de buscar algunos elementos en la costa central, pero no los encuentro, ¿no? Entonces es muy probable que este proceso haya reutilizado lo que hay, ¿no? Principalmente la mano de obra, la población y su propio obraje, ¿no? La fuerza para poder construir algo que no tiene que ser pues típicamente ayacuchano. Es como los incas, ¿no? Los incas a veces dejan algunas callancas, algunos ushnus, algunos sistemas de canchas en diferentes lugares, pero no en todos. Entonces existen como unas jerarquías. Aquí en la costa central no encontramos estas evidencias arquitectónicas, o han sido destruidas, ¿no? O no han existido aquí. Una gran solución es buscarlas del Valle Medio hacia arriba, como diría Juan Mogrovejo. Joel Cambas pregunta, ¿desde cuándo ya nos interviene Catalina Huanca? A ver, el informe final se terminó en el año 2007, más o menos 2007, respuesta 2008, por ahí. Desde allí, desde el 2008 hasta el día de hoy, no se ha intervenido Catalina Huanca. Junior Malásquez pregunta, ¿el doctor Arturo Jiménez Borja llegó a intervenir Catalina Huanca? Me parece que no, sino tenemos la colección de Catalina Huanca de lo que excavó el doctor Stumer. Claro, claro. El doctor tuvo conocimiento del sitio, pero él tenía tantos temas en la cabeza que, bueno, no se imaginó que hubiese tenido estas características. Efectivamente, fue Luis Stumer quien sí realizó excavaciones y dejó sus materiales en el Museo de Puruchuco, ¿no? Del sitio Catalina Huanca. Exactamente no sabemos de dónde, porque no ha dejado diarios, no ha dejado... Bueno, existen unos diarios, pero son de los arqueólogos peruanos que trabajaron con él. Entonces, es un poco difícil establecer el lugar preciso donde Stumer obtuvo este material, ¿no? Guido Lombardi, felicito al doctor Cornejo por su importante investigación. ¿Qué sugeriría debería hacerse con la actividad minera dentro de esta y otras zonas arqueológicas? Bueno, eso es como las mineras y las poblaciones, o sea, hay una ley, en esa ley cada vez que una minera interviene en un lugar, tiene que estar trabajando lado a lado con el Ministerio de Cultura, ¿no? Cada movimiento que haga tiene que ser monitoreado por el Ministerio de Cultura, ¿no? A través de cualquier arqueólogo, por el ministerio mismo, pero a través de profesionales. Y lo que se debe exigir, de hecho, esta minera o arenera San Martín de Porras que intervino en esta zona, una vez que ya entendió la importancia y entendió la problemática y conoció a los miembros del Ministerio de Cultura, ¿no? Ellos cambiaron su actitud y han apoyado, ¿no? Durante 10 años, más o menos, han apoyado la mejora, ¿no? Los análisis, y últimamente están auspiciando esta publicación. Evidentemente los tiempos no han sido buenos, entonces la minera ya no tiene mucha acción sobre el patrimonio, ¿no? Solamente cumple lo adecuado. El consejo es que cada vez que una minera ingrese a un sitio arqueológico, a un complejo arqueológico, ¿no? Uno, tenga coordinaciones con el Ministerio de Cultura, y dos, ¿no? Debe dejar el sitio mejor de cómo lo encontró, ¿no? Accesibilidad, conservación, posibilidad de poder investigar, ¿no? Toda una red de servicios, ¿no? La gran responsabilidad inclusive de poner en valor al sitio, para que cualquiera pueda ir a visitarlo, ¿no?
Eso es lo que debería tener en su conducta toda minera que esté interviniendo, no los mismos sitios, por supuesto, porque es imposible, pero sitios cercanos a donde hay patrimonio cultural. Edith Ponce pregunta, felicitaciones, excelente ponencia. Una pregunta, ¿cuál ha sido el significado de la elaboración de las plumas de metal? Gracias. Bien. Bueno, al respecto, podríamos citar a Huamampoma de Ayala, ¿no? Huamampoma de Ayala, cuando hace una descripción de los personajes que componen los 4 suyos, Huamampoma caracteriza a cada uno de ellos, ¿no? A los Collazuyos, cómo se visten los Chinchaysuyos, etc. En distintos lugares, Huamampoma describe plumas. Estamos hablando de tiempos tardíos, ¿no? Pero es donde, bueno, alguien ha visto, está opinando. Ahora no le podríamos preguntar a los Lima por qué usan las plumas de metal, ¿no es cierto? Entonces, partamos de ahí. Huamampoma está explicando estas plumas, y las plumas no son cualquiera. En el Collasuyo, por ejemplo, usaban las famosas plumas del corequenque. El corequenque es el ave sagrada de los incas, y de hecho, pues los Puquina ya la conocían. El corequenque es una falcónida, es un ave falcónida. Tiene 3 colores. Es un ave de color negro, rojo y blanco. Y esta ave está en los escudos de los incas, así los ha dibujado Huamampoma de Ayala. Esta ave es sagrada, ¿no? Es adorada. Cuando el ave caza o ataca, ¿no? Viene hacia ti en picada, y ya cuando en el momento que va a atacar, abre sus alas, y al abrir sus alas, tiene unas plumas de color oro, y sabe cómo ponerse contra el sol, para que el sol se refleje en sus plumas y cegar al oponente. Y en ese momento, pues ya ya tiene todo el tiempo para poderlo cazar, ¿no? Este corequenque era usado pues en la frente, aquí, por los puquinacochas, aquí. Y las plumas de diferentes poblaciones también, se usan las plumas aquí. En Norteamérica, las tribus norteamericanas usaban las plumas aquí detrás de la cabeza, ¿no? En la parte de atrás de la cabeza. Aquí se usan aquí. Pero estas plumas, pues hay que... yo quiero tener la más importante, pues la más bonita, la que más brilla. Si no se tiene plumas de corequenque, entonces plumas de qué me pongo, ¿no? La idea es que si una persona de alta jerarquía, entonces creo yo, ¿no? Esto ya no lo dicen las crónicas, es lo que creo yo. Entonces lo que han hecho es usar pues plata, oro, cobre martillado y asemejarlas a plumas, y son mucho más vistosas y duraderas. No tengo que buscar todos los días plumas para ponerme en mi vestimenta ornamental, ¿no? Creo yo que es por eso, ¿no? Imitan las plumas, y evidentemente pues los personajes de alta jerarquía pues no pueden usar algo común, ¿no? Entonces ya no usan plumas, sino las convierten en metal, ¿no? Que no es accesible para todos. La última pregunta, Ronald Loli pregunta, buenas tardes, doctor Cornejo. ¿Se han publicado los fechados obtenidos de los contextos funerarios? No, aún no se han publicado, porque están planeados para hacerlo. Ah, perdón, sí hay una publicación previa. Hay una publicación previa que está hecho, está publicada en la revista de la PUC, ¿ya? Sin embargo, hasta el día de hoy ya esto ha variado bastante, ¿no? Hemos hablado con Luis Salcedo, y él ya ha visto pues que ya ha hecho varios ajustes a la cronología, ¿no? Entonces, pero sí, hay una publicación, creo yo muy rápida se hizo, ¿no? Muy rápido, porque tal y como llegaron, pues fueron publicadas así. Entonces, esta cronología, en base a las más o menos, son 11 muestras de radiocarbónicas, van a ser publicadas ya, bueno, interpretadas, ¿no? Que es lo más importante.
interpretadas y colocadas para que puedan sustentar el cuadro cronológico que va a ser pues una de las propuestas que va a tener este libro. Sí, efectivamente. Muchas gracias, Miguel, por tu participación. Gracias y estamos para apoyarte. Gracias, doctora Chadi, por su asistencia y tal vez quisiera decir algunas palabras. Para nosotros sería un gran honor. Gracias. Bueno, realmente me estaba acordando, pero primero felicito a nuestro colega Miguel Antonio Cornejo porque en efecto es un sitio que ha estado muy abandonado a través del tiempo. Yo recuerdo que cuando estaba en la dirección de la escuela, recibí hace pues 20 años o más o menos, la Universidad de San Marcos recibió la invitación del Congreso de la República, donde se había formado una comisión que estaba presidida por Armando Villanueva. Y en esa comisión invitaron a que la universidad enviara un representante de la Escuela de Arqueología. Y el rector de entonces me pidió que yo fuera en mi condición de directora de la escuela. Uno de los temas era evaluar los museos de Lima, en donde estaban piezas arqueológicas no registradas. Y el otro, ver sitios que estaban siendo afectados por la intervención. Y uno de esos sitios era Catalina Huanca. Pero tuvimos muchos inconvenientes. Con los museos sí se logró incluso normas, ¿no? Que el Instituto de Cultura tuvo que luego poder hacer que se cumplan. Pero en el caso de los sitios arqueológicos y de Catalina Huanca, esa familia que ha mencionado Cornejo era muy agresiva. No permitió que ni los congresistas ingresaran, porque era una comisión de cultura la que fue para que se pudiese proteger y defender. Tuvo que hacer mucha intervención con la policía y llegamos a ver cómo excavaban en el sitio de Catalina Huanca, en lugares donde había arquitectura. No es que solamente excavaban donde había arena, Miguel. O sea, sí han destruido bastante de ese sitio, ¿eh? Y ya esa comisión hizo todas las gestiones para que el sitio pudiese ser protegido. Y miren cuántos años han pasado y sigue todavía la empresa dentro del lugar, ¿no? Entonces, si bien, como tú dices, ha ayudado a que hagan análisis y también a la publicación, bueno, esa familia a través del tiempo prácticamente el sitio ya no es lo que fue. Se ha perdido bastante información sobre la función que tuvo en cada parte de él. En cuanto al trabajo realizado, a mí me parece que has hecho lo posible para comprender a través de ese montículo. Hay mucha más investigación que realizar en los sitios relacionados y eso es lo que a mí me parece que debiéramos desde políticas culturales plantear, ¿no? Que por más que pasa el tiempo y los sitios van desapareciendo, vamos perdiendo historias, ¿no? Sobre las culturas y, bueno, se requeriría pues trabajo con mayor intensidad en muchos sitios más para poder entender cómo fue el proceso cultural a través del tiempo y los cambios que se fueron dando en relación con los planteamientos que se han venido haciendo a partir más de los
intereses científicos de un arqueólogo o y su equipo, pero no es porque hayan políticas de Estado que lleven a una mejor comprensión sobre la historia en cada parte de nuestro país, ¿no? La cultura Lima tiene expresiones muy interesantes. Yo no veo que podamos decir y hablar de imperio, Wari, como he escrito hace ya bastante tiempo al respecto, no encuentro que hubiese esa categoría que aplicarla, me parece que es más occidental y no ha sido la forma como en nuestras sociedades ancestrales vieron el modo de relacionarse entre ellas para beneficios compartidos, ¿no? En determinados momentos a través de nuestra historia han habido muchos problemas también de cambios ocasionados por cambios climáticos y eso puede haber llevado a intensificación de determinadas expresiones, pero a migraciones, por ejemplo, pero falta pues más investigación y mis felicitaciones porque estás trabajando sobre un lugar que ha sido muy maltratado, estás tratando de recuperar la información que se pueda, porque no hay pues la posibilidad todavía de un programa de investigación más sostenido y bueno, ya algunas cosas podemos inferir de las investigaciones que estás realizando y nos estás transmitiendo y por eso mi reconocimiento a tu trabajo. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. La última pregunta, Luis Felipe Villacorta pregunta, felicitaciones por su ponencia, doctor Cornejo. ¿Cuál es su visión del rol que le ocupó a Catalina Huanca en el ordenamiento del horizonte medio del Valle del Rímac, considerando las ocupaciones de Cajamarquilla o Maranga? Qué pesado, Luis Felipe. Ya. Bueno. Yo pienso que estos 4 sitios que mencioné al inicio, que proyecté al inicio, que son Puquiana, Maranga, Catalina Huanca y Cajamarquilla, son los 4 sitios en el Valle del Rímac que coinciden en mostrar características de centros administrativos más grandes y más complejos. Cuando una población invade, entonces la presencia de estos lugares que en Lima Tarrío pues fueron grandes y poderosos, son los primeros que van o a conversar o a atacar, ¿no? O, bueno, es que esa parte no la conocemos, ¿no? Entonces, la presencia Wari, sobre todo, estamos viéndolo, aparece en estos lugares. Existen las evidencias en la Huacapiana. Ahora existen las evidencias en Catalina Huanca. En Cajamarquilla, varios colegas han encontrado evidencias de tumbas similares a las que tenemos en Catalina. Y en Maranga, pues ni qué hablar. A lo largo de las décadas, pues han habido reportes, ¿no? de diferentes contextos. De manera que yo estoy tratando de entender esta problemática desde Chancay, donde está la frontera de Lolima, hasta Lurín, donde termina la frontera del fenómeno Lima. Entonces, esta unidad es la que tiene que, o tuvo que haber reaccionado, ¿no? Frente a una invasión, sea pacífica o sea por fuerza de los pobladores de Ayacucho. Si esto se dio de esta manera, entonces las evidencias hay que encontrarlas principalmente en estos sitios, ¿no? No hablo solamente de los 4 del Rímac, sino tenemos que ver Pachacamac, tenemos que ver los de Chillón y los de Chancay. Estas poblaciones, como dice nuestro colega Rafael Valdés,
estas poblaciones se han visto las caras. O sea, los Lima les han visto las caras a los Wari. Han combatido, ¿no? Probablemente. Los Wari los han sometido, probablemente. O sea, no sabemos esa parte. Lo que sí sabemos es que los Wari han ocupado sitios, los sitios más importantes, ¿no? de Lima Tambío. Hasta allí. Luego yo te puedo hablar días de lo que pudo suceder, pero hasta este punto creo yo que es lo más razonable, ¿no? No podría ir más allá. Gracias, Miguel. Y bueno, los bienes culturales que nosotros hemos inventariado y registrado está a disposición de los investigadores. Nosotros con mucho gusto vamos a darles para poder contextualizar, porque muchos de ellos no sabemos su procedencia y estamos en ese proceso. Muchas gracias y les invitamos para el próximo viernes que estará Guillermo Koch hablándonos sobre la rebelión inca en Huaquerones. Muchas gracias, doctora, y gracias a todos los asistentes. Gracias, Miguel. Gracias, Trie. Hasta la próxima.